Buenos días a los participantes. En nombre del Centro de Investigación para la Democracia, el CIDEMO y la Universidad de Oriente, con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, les damos la más cordial bienvenida. Queremos en primer lugar agradecer la participación de la ISD, la Universidad de Oriente, la Alcaldía Municipal de Nueva Granada, Adelmusa, Alcaldía de Lolotique, Fundación Educo, Alcaldía de Estanzuela, Alcaldía Municipal de San Salvador, Tribunal de Ética Gubernamental, Joven Go, la UCA, Universidad de El Salvador, Adel Morazán, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, CEGI-SICA, una representante de la Asamblea Legislativa, la Asociación de Estudiantes de Derechos de la UCA, el Ministerio de Salud Pública, la Universidad Francisco Gavidia, el Ministerio de Educación, el FIDL, ACITECHI, CIDEMO, la Asociación de Jóvenes de la Casa de Encuentro de Mercedes Umaña, la Alcaldía de San Miguel, la Universidad Modular Abierta, el Consejo Nacional de la Judicatura, Adela Unión, la Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias por estar presente. Una de las líneas de investigación del CIDEMO es la representación política de la mujer. Actualmente, con la visión estratégica de su director, se está desarrollando una campaña denominada Mujeres Comprometidas por la Democracia, cuyo objetivo es contar con un espacio a través del cual las mujeres de la región oriental pueden intercambiar ideas, formarse sobre la igualdad de género, la participación e incidencia política, derechos humanos y otros que contribuyen al fomento de su ciudadanía. El examen de las políticas públicas y sociales desde una perspectiva de género constituye uno de los temas de mayor recurrencia en el tratamiento moderno de las relaciones entre la población y el desarrollo. Debemos fijarnos en 5 aspectos concretos: la participación política de las mujeres, el acceso a la educación, el acceso al mercado de trabajo, la violencia de género y, por último, la legislación existente destinada a asegurar medidas que garanticen la equidad de género. Consciente de esta realidad, el CIDEMO ha programado una conferencia titulada Mujer y las políticas públicas de El Salvador ante la nueva normalidad. Queremos agradecer de manera especial a ONU Mujeres y el apoyo brindado por la licenciada Rosario García, coordinadora de proyectos de ONU Mujeres. Voy a compartir con ustedes la agenda. En primer lugar, pues el saludo. Vamos a tener las palabras de apertura a cargo de nuestra vicerrectora académica y presidenta del Comité de Género de la UNIVO. Luego pasaríamos a la conferencia a cargo de la licenciada y maestra Rosario García. Luego tendríamos un espacio de preguntas y respuestas y el cierre que va a estar a cargo de nuestro director, licenciado y maestro Rodolfo Mejía Beatriz, director del CIDEMO. Entonces, en estos momentos dejo con ustedes a la licenciada y maestra María Luisa Sevillano. Muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias por estar conectados. Ya lo decía la ingeniera Cienfuegos, el Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, y la Universidad de Oriente, expresamos un saludo cordial y damos la bienvenida a todos ustedes por mostrar interés en el ciclo de conferencias programadas como parte del eje o línea de investigación Mujeres Comprometidas con la Democracia. Un espacio en la web para analizar la participación de las mujeres, principalmente ante la crisis mundial generada por la COVID-19 y su impacto en los diferentes sectores, mostrando en casi todos ellos que, pese a los avances y derechos conquistados, la brecha de desigualdad se mantiene, siendo más vulnerable en el empoderamiento y toma de decisiones de las mujeres, situación agudizada en tiempos de pandemia. El liderazgo y la participación política de las mujeres sigue en peligro,
tanto en el área nacional como internacional. Las mujeres tenemos poca representación, no solo como votantes, también en los puestos directivos, sean estos cargos electos en la administración pública, el sector privado o el académico en el que nosotros nos movemos. En el mundo, el porcentaje de mujeres parlamentarias apenas asciende al 24.9%. En El Salvador, esa cifra llega al 30.9% de mujeres propietarias en la Asamblea Legislativa. Las comisiones de la Asamblea Legislativa también presentan este desequilibrio. Se observa que el reparto de hombres y mujeres en la mayoría de las comisiones es aproximadamente proporcional, como lo establece en su reglamento interior el artículo 12. Sin embargo, se encuentran comisiones que se salen de esta pauta, evidenciando que todavía estamos lejos de lograr la paridad, puesto que los porcentajes de participación de las mujeres son aún muy bajos y se mantienen con casi nula participación en aquellas comisiones que han sido tradicionalmente vinculadas a los hombres. Pero hay que reconocer que se han implementado estrategias para mejorar la participación y el liderazgo de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida. Pero, ¿cómo asegurar que los estados fortalezcan las políticas públicas y mejoren los recursos presupuestarios con perspectiva de género? Para abordar precisamente el tema de la mujer y las políticas públicas en El Salvador ante la nueva normalidad, doy nuevamente la bienvenida a Rosario García, gerente de proyectos en ONU Mujeres El Salvador, a quien expreso nuestro agradecimiento por compartir hoy sus valoraciones, conocimientos y experiencias. Aprovechemos todos estos aportes valiosos que la videoconferencia con el tema de hoy, como en los temas anteriores, nos trae. Feliz día para todos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a continuar ahorita compartiendo con ustedes como la reseña curricular de Rosario García. Decirles que desde el año 2015 ella trabaja como coordinadora del área de participación política de las mujeres y coordinadora de proyectos en ONU Mujeres. Durante 9 años se ha desempeñado como coordinadora en el área de monitoreo y evaluación de proyectos del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene más de 15 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil en diferentes áreas de desarrollo. Es psicóloga de profesión, tiene una maestría en desarrollo local, en administración de empresas y una maestría de gestión de proyectos y posgrado en evaluación y diferentes capacitaciones especializadas en género y desarrollo. A través de su trabajo en ONU Mujeres ha impulsado diferentes acciones con diferentes socios estratégicos, tales como Asamblea Legislativa, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, Tribunal Supremo Electoral, el IDEMO y el IDEM. Como ustedes ven, la trayectoria de la licenciada García es muy amplia y los dejo en este momento con ella. Muchísimas gracias, licenciada. Queda iniciada la conferencia. Muchas gracias, ingeniera. Y buenos días a todas y a todas las personas que están participando en este conversatorio, en este espacio. Primero que nada, quiero dar las gracias, ¿verdad? La oportunidad para poder expresar lo que nosotras como entidad de las Naciones Unidas encargadas de la igualdad de género estamos planteando y estamos proponiendo. Quiero dar un saludo antes que nada a la señora ingeniera y maestra Ruth Evelyn Cienfuegos, especialista de gobernabilidad democrática, a la licenciada y maestra María Luisa Sevillano, vicerrectora académica y presidenta del Comité de Género de la UNIDO, y al licenciado y maestro Rodolfo Mejía, director del CIDEM. Quiero comenzar esta presentación con una reseña histórica de los derechos de las mujeres para que este sea el punto de partida a nivel global de lo que vamos de aquí en adelante a conversar. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsores de cambios, cuidadores.
mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. En el año 1848 somos unidos para luchar por los derechos de las mujeres con la igualdad de derechos y la lucha de sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1890, Nueva Zelanda comenzó a nuestra propuesta. Necesita lograr el derecho a la igualdad de la defensa de los intereses humanos de del siglo XX. Es importante, consideré importante que pudiéramos ver este video. Este video corresponde precisamente al inicio, a que ustedes puedan analizar desde que estas luchas o estas iniciativas vienen desde hace muchos, incluso siglos atrás, pero que estos cambios se han venido dando a partir del siglo pasado en adelante. Y en El Salvador es importante, bueno, quizás antes de continuar, voy a hacer una reseña de todo cómo está la situación de la participación política de las mujeres. Luego voy a hacer una facilitación de la situación de los efectos de la pandemia y al final, ¿qué podemos hacer o propuestas ante esta nueva normalidad? Como ustedes saben, la situación de las mujeres en esta pandemia no es una situación que viene a partir del inicio de la pandemia, sino más bien esta situación se ha agudizado a partir de la pandemia. Si hacemos historia de lo que ha pasado, podemos ver que desde 1939, y ustedes pueden ver acá
a Prudencia Ayala, la imagen de Prudencia Ayala, porque en este periodo no se podía votar todavía por parte de las mujeres, ¿verdad? Ella impulsó una lucha para que este derecho fuera realmente diferenciado también para las mujeres, no solo para los hombres, y exigió este voto para las mujeres. Prudencia Ayala defiende esta causa y en ese sentido hace una propuesta al gobierno para que se incluyan a las mujeres. Sin embargo, es bien importante mencionar que en este año se impulsó el voto femenino, ¿verdad? Se aprobó el voto femenino, pero únicamente para las mujeres casadas y únicamente para las mujeres y las mujeres solteras que tuvieran mayores de 30 años y que tuvieran al menos sexto grado, o sea que de alguna manera había restricción para las mujeres en ese periodo para que pudieran ejercer su derecho al voto. Para los hombres nunca hubo restricción. Vean cómo desde este periodo de tiempo, ¿verdad? Se han impulsado estas iniciativas y estas luchas. A partir de acá, bueno, es hasta 1950 que con el presidente Óscar Osorio se dieron reconocimiento legal a los derechos de la mujer en este país. Este es un grupo, yo lo quise poner acá porque es un grupo de mujeres municipalistas que se han capacitado. Esto fue hace muchos años a través de una organización de mujeres. Entonces, esto es importante porque estos movimientos de mujeres y el tema de género no es algo que es una iniciativa de un grupo de mujeres que se les ocurrió de repente la idea, ¿verdad? Y que quieren los derechos para ellas solas, porque esos son al final mitos y es bien importante decirlo y hablarlo. Esto realmente tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y cómo desde hace muchos años estos vienen siendo violentados y cómo desde hace muchos años también han existido personas que están impulsando el que realmente se reconozcan estos derechos, ¿verdad? El primero fue el derecho al voto. Veamos qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Acá podemos ver cómo tenemos un aproximado de un 30% de mujeres en el Parlamento, cuando si somos mayoría poblacional, aproximadamente un 54% de la población total en el país, tenemos un 30% de mujeres en el Parlamento, tenemos un porcentaje, ahora en ese periodo era 0.08, en este momento es un aproximadamente 35% de mujeres ministras. Había una paridad al principio de este nuevo gobierno, sin embargo, con la pérdida de la ministra de Salud, ya digamos, dejamos de ser un gobierno, dejó de ser un gobierno paritario en cuanto a la cantidad de ministras. Y obviamente, jefas de Estado, a la fecha, no tenemos. Hemos tenido una vicepresidenta nada más. Y si nosotros vemos acá cómo la relación de las mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa en los últimos 5 periodos, desde el 2003 al 2006, nosotros podemos ver cómo se han ido incrementando la cantidad de participación de mujeres interior de la Asamblea Legislativa. Y es bien interesante ver, si ustedes pueden ver el gráfico, cómo a partir del periodo 2012-2015 incrementa el número de mujeres que participan en la Asamblea Legislativa como diputadas propietarias. El periodo pasado teníamos 27 mujeres diputadas y en este periodo son 26 mujeres diputadas suplentes. Bajamos con una mujer diputada. Y en el año 2015 se aprueba el 30% de participación de mujeres como una reforma que se hizo a la ley de partidos políticos, ¿verdad? Y que de alguna manera pensamos que ha venido a fortalecer la participación de las mujeres. Sin embargo, el año pasado, en diciembre del año pasado,
se dieron iniciativa de ley a una reforma 50 y 50, que hoy por hoy todavía está en discusión de la Asamblea Legislativa, pero sin embargo esperamos que avance, ¿verdad? A pesar de todas las limitaciones que se están teniendo. Ahora, eso es con las mujeres diputadas. Ahora con los consejos municipales es otra historia. Nosotros vemos un 11% de participación de mujeres, alcaldesas, ¿verdad? Un 25% de mujeres síndicas, 30% de mujeres propietarias, y llama la atención que la mayoría de participación a nivel municipal se encuentra en mujeres regidoras suplentes. Entonces, esto sigue constituyendo un desafío en cuanto a la participación igualitaria de mujeres. Igual, entonces, en ese sentido, todavía dista mucho, todavía tenemos muchos desafíos, sobre todo a nivel municipal, en cuanto a las alcaldesas. Hay una brecha bastante grande, pero ahora veamos, y es importante que analicemos qué pasa con, por qué suceden estas cosas. Cuando nosotros vamos a revisar cuáles son la cantidad de personas inscritas, mujeres y hombres, para Parlamento Centroamericano, por ejemplo, la mayoría de personas inscritas para este tipo de cargos son hombres. 214 hombres, 146 mujeres. Y al final, ¿verdad? Al final, después de las elecciones, son 69 mujeres y 111 hombres. Entonces podemos ver que siempre la mayoría de participación en por lo menos en este espacio del Parlamento Centroamericano para este periodo 2016-2021 corresponde 59% de hombres, 41% de mujeres. Y en el caso de las suplencias, de igual manera, ¿verdad? 57% de hombres y 43% de mujeres. Entonces, estoy tratando de exponer diferentes espacios de participación política y cómo la participación de la mujer siempre es de una manera menor que la del hombre. Y bueno, hay una gran cantidad de mitos en relación a que las mujeres no les gusta, a que las mujeres no quieren, a que las mujeres no, es el espacio de las mujeres en la casa, ¿verdad? Mejor que se vayan a cuidar a sus hijos y atender a su esposo, porque ellas no son nacidas para esto. Entonces, es una gran cantidad de mitos que al final se traduce en estos resultados. Veamos con las alcaldesas. De las alcaldesas inscritas, 191. Es una cantidad mínima las que han quedado, pero si nosotros vemos, hay 408 síndicas que se han inscrito, regidoras propietarias 3.308 y regidoras suplentes 2.481. Estos son los números de mujeres que se inscribieron para este periodo de 2015-2018. Esto tiene que ver ya al final con cuántas mujeres al final han sido electas para esto. Y aquí podemos ver más claramente que en este periodo, esto no lo dice, pero bueno, en este periodo se inscribieron 191 alcaldesas y 1.146 alcaldes. Entonces, veamos, estos son los candidatos. Al final hay un 11% de mujeres alcaldesas, ¿verdad? Y el resto son hombres, es la mayoría de gobiernos municipales están regidos por hombres. Ahora quise también que pudiéramos conocer un poco los resultados de un estudio que se hizo sobre violencia política, porque está relacionado también con la participación política de las mujeres. Entonces, es bien interesante ver, yo no voy a leer todo, pero sí quise poner las láminas. O sea, las mujeres expresan que fueron privadas de libertad,
que fueron dañadas en su reputación y en su dignidad y en su moral cuando ellas participaron en estos procesos de capacitación, en estos procesos de selección, de elección, ¿verdad? Que fueron desacreditadas. ¿Cuántas veces hemos oído que hablan de la vida personal de un hombre? Muy pocas veces. ¿Cuántas veces oímos que hablan de la vida personal, familiar y sexual de una mujer? Casi siempre. Entonces, muchas mujeres tienen temor a participar porque pueden ser desacreditadas, porque su dignidad y su reputación puede ser vista de una manera mal vista en la sociedad. Entonces ellas se expresaban en lo privado, las mujeres políticas que se entrevistaron, que tenían desánimo y tristeza, depresión, incomodidad, vergüenza, ¿verdad? Son casi los sentimientos que ellas expresaban en este sentido. Se sentían arrepentidas, ofuscadas, nerviosas, burladas. O sea, estos son los sentimientos que muchas mujeres poseen porque son en el momento de ser electas, en el momento de campaña, sobre todo, son agredidas, más mujeres que hombres. Y si no, veamos y recordemos las campañas presidenciales pasadas, ¿verdad? Yo no quiero decir nombres, sin embargo, hubo mucha violencia, sobre todo para las mujeres. Entonces, algunas de las vivencias que ellos mencionan es que ellos mejor se van a alejar de este trabajo, ¿verdad? De la palestra pública, de la alcaldía, ¿verdad? Entonces, y otras mencionaban que en el momento de postularse, ellas tuvieron oposición para acceder a algún cargo. Ellas ya no eran convocadas a las reuniones a partir de que ellas expresaron su interés en participar en política. Ellas fueron destituidas del cargo, fueron alejadas, las sacaron de las comisiones. Entonces, hay agresión, ¿verdad? Y por otro lado, como les decía anteriormente, las tildaban que descuidaban la casa, que descuidaban el grupo familiar, que no daban el apoyo a la familia. Entonces, ¿por qué? Porque ven todavía que las mujeres trabajamos únicamente en la casa, es lo único en donde nosotras servimos, no es en otro lugar. Entonces, el trabajo de las mujeres políticas es un trabajo muy difícil todavía en este país y por eso quise traerlo en cuenta, porque el tema de democracia paritaria no únicamente tiene la restricción al interior del partido político o del mismo sistema electoral, sino que también este tipo de restricciones que no se dicen, no se ven, pero están ahí, ¿verdad? Y hay que expresarlas, hay que hablar de eso y no hay que ser partícipes de este tipo de situaciones. Por otro lado, ellas expresaban también que habían celos de su pareja, poco apoyo, violencia física, mencionaban algunos, rivalidades, sin apoyos, cuestionamientos, aislamiento de las empleadas. O sea, esta investigación que se hizo fue bastante fuerte y bastante interesante como para poder entender de alguna manera cuáles son las vivencias de las mujeres políticas, sobre todo en este país, y cuáles son las restricciones que normalmente no son ni siquiera consideradas como tales, pero que sí, otro de los elementos es que les toca pagar a ellas la campaña electoral. En varios partidos políticos les toca a ellas pagar la campaña, y eso significa hipotecar la casa, hacer préstamos, porque los partidos políticos no reconocen ese gasto. Bueno, pero ¿qué pasa ahora en épocas de pandemia? Yo ahorita voy a dar cifras a nivel global, sin embargo, son cifras que en este país se han dado. Este es un estudio que se ha hecho a nivel global
cómo influye, cómo repercute la violencia contra las mujeres, cómo repercute la pandemia en los hechos que ya veníamos teniendo. Se ha profundizado la violencia contra las mujeres. Eso es un elemento, es un hecho. Existen presiones sociales y económicas combinadas a las restricciones de movimiento y sobre todo eso se da más en hogares precarios. Esto está provocando un aumento de violencia de género. Antes de la pandemia se calculaba que 1 de cada 3 mujeres sufriría violencia a lo largo de su vida y una violación de derechos humanos que también conlleva un costo económico que se calcula que es 1.5 billones de dólares, esto a nivel global, ¿verdad? Y muchas de estas mujeres están ahora, siguen atrapadas. En otros países, aquí digamos, es menos, pero todavía hay personas que están trabajando y en la casa, ¿verdad? Muchas de estas mujeres están ahora atrapadas en su casa con sus maltratadores y corren riesgo de sufrir otras formas de violencia debido a que los sistemas de salud están muy sobrecargados y los servicios de justicia también están de esa misma manera. Las presiones sociales, las presiones económicas combinadas con las restricciones de movimiento y los hogares precarios están provocando un aumento de la violencia de género. Antes de la pandemia se calculaba que 1 de cada 3 mujeres, ¿verdad?, era la que vivía. Y podemos ver acá que hay factores que han incrementado esta violencia en este momento de pandemia. 1, las preocupaciones económicas y de seguridad, las condiciones de vida limitadas, el aislamiento con los maltratadores, las restricciones de movimiento y los espacios públicos desocupados. O sea, son elementos que hoy por hoy han incrementado y todavía se ven los efectos porque la pandemia, si bien es cierto, ha sido un poco controlada en muchos países y en todavía se miran efectos, se observan diferentes tipos de efectos con eso. Y se calculan que hay 243 millones en el mundo de mujeres y niñas de 15 a 49 años que han sufrido violencia física o sexual de parte de su pareja en este periodo, en este último año. Entonces, las cifras son alarmantes. Y yo quise traer las cifras nacionales, las cifras mundiales, porque dentro de las cifras nacionales lo que se observó que durante un mes, en marzo, de acuerdo a datos de la Policía Nacional Civil, que de marzo a abril hubo un incremento del 30% de casos de violencia, de llamadas de las mujeres pidiendo auxilio. Entonces, esta realidad mundial es igual que la realidad que vivimos aquí en este país. Otro de los efectos que también es importante a nivel de la pandemia es la violencia doméstica. Y eso no es consuelo, porque no es consuelo, pero les quiero decir que no solamente se da aquí este incremento, ¿verdad?, de violencia doméstica. En Singapur un 33% de aumento, en Chipre un 30%, en Francia un 30%, que creeríamos, ¿verdad?, que Francia es un país desarrollado, en Argentina un 25%, y al menos, dice, el 40% de mujeres han sufrido violencia, han denunciado estos delitos o buscado ayuda. Los datos emergentes muestran una tendencia preocupante. El COVID ha causado un repunte de violencia doméstica que se ve agravado por las presiones de seguridad, sanitarias y económicas, restricciones de movimiento, hogares abarrotados y la reducción de ayuda mutua. Esto es importante, el tema de la ayuda mutua, porque muchas veces en muchos hogares, ¿verdad?, es únicamente lo que ha sucedido es que se ha triplicado el trabajo para las mujeres. Entonces, eso al final crea más violencia, crea una marcada desigualdad, ¿verdad?, entre los géneros. Y en una serie de países se las denuncias y llamadas de emergencia relacionadas con la violencia doméstica se ha disparado. Se calcula que es un 25% a nivel global ese
ese incremento en el país es 30%, desde que se decretaron las medidas de distanciamiento social. Además, es probable que esta cifra que estoy mencionando solo refleje los peores casos, porque hay muchos casos en donde no hay denuncias. Esto antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la pandemia siempre había esta situación. Lo que la pandemia ha venido es a profundizar esta situación. Entonces, también otro efecto lo tienen, y ustedes lo saben, son los profesionales sanitarios. Se calcula que hay un 70% de mujeres profesionales de asistencia sanitaria y social a nivel mundial, y el 30% son líderes en el sector sanitario a nivel mundial, son mujeres, ¿verdad? Entonces, esto, o sea, la participación de las mujeres en primera línea, en primera fila de cara a la pandemia, son mujeres. Aquí en El Salvador, el 98% de las enfermeras, por ejemplo, son mujeres. 99, o sea, por cada 10 hay un hombre enfermero, y son las personas que están más a cargo de los cuidados en este país. Entonces, la pandemia es un recordatorio de que la contribución esencial que realizan las mujeres a todos los niveles, como profesionales sanitarias, como voluntarias comunitarias, como gestoras, logísticas y de transporte, científicas, doctoras, desarrolladoras de vacunas. Las mujeres se encuentran en primera línea ante el COVID-19. Y a nivel mundial, las mujeres conforman el 70% del personal sanitario. Eso es bastante. Y estamos hablando acá de médicas, de parteras, de trabajadoras sanitarias, de todas aquellas enfermeras que representan la mayoría del personal y del servicio de las instalaciones sanitarias también, las limpiadoras, las lavanderas, las que proveen la comida, ¿verdad? De ellas estamos hablando, y que hoy por hoy siguen estando en primera fila al frente de la pandemia. Entonces, también ahí hay un efecto. Entonces, quise traerlo. Yo sé que estamos hablando de políticas, pero es precisamente acá donde se tiene que implementar estas políticas diferenciadas. Y en el caso de la salud de las mujeres, en el caso anterior, todavía incluso las cosas están dirigidas a los hombres. Incluso hemos investigado que las mascarillas, por ejemplo, algo tan elemental para la protección de la pandemia, las mascarillas están hechas para rostros masculinos. Entonces, eso todavía sigue otro desafío. El saneamiento y la higiene de manos es un elemento importante, un elemento importantísimo en el tema de la prevención y de la expansión del COVID-19. Y a pesar de ello, hoy por hoy hay 300 millones de personas que no tienen acceso, ¿verdad? Y hay todavía 810 mujeres mueren a nivel global todavía de parto o de condiciones relacionadas con el embarazo que podían haber sido evitadas, ¿verdad? Y estos 810 ocurren a nivel global, pero sobre todo en países de ingresos bajos o medios bajos. Nosotros somos un país de renta media. Sin embargo, estamos viendo todavía este tipo de acciones sí están ocurriendo en este país. Otro tema son los desafíos económicos, ¿verdad? Ahorita hay una recesión económica. Cuando estalla una crisis, las mujeres y las niñas sufren los mayores efectos económicos. En todo el mundo, por lo general, las mujeres ganan menos y ahorran menos. Pero el gasto, la inversión que ellas hacen de su salario es al 100% al servicio de la comida, de la educación, de sus viviendas. Entonces, eso significa, eso es algo importante en el tema de políticas públicas. Lo traigo acá precisamente por eso. Además, el trabajo no remunerado es un trabajo que sostiene
las vidas diarias. Es el trabajo invisible y no remunerado de mujeres y niñas. Es aquella triple jornada de mujeres que no es remunerado, pero que sostiene cada casa. Es el tener su comida caliente, el tener su ropa limpia, el llegar a casa sin preocuparse, ¿verdad? Eso al final tiene un costo grande para las mujeres y eso es un desafío que sí deberíamos de empezar a cambiar en este país. El trabajo igualitario doméstico como una forma, como una acción afirmativa, como una acción para la equidad de las mujeres. Y ahora se han incrementado por dos razones importantes. Una por el cierre de los colegios y el otro por el sistema, los sistemas de salud que están sobrecargados. Entonces, ¿quiénes son las mujeres que cuidan? ¿Quiénes son las personas que cuidan a los enfermos? Son las mujeres. ¿Quiénes son las personas que atienden las tareas de los niños y las niñas en las viviendas? Son las mujeres. Entonces, un llamado para todos aquí es hacer más equilibrado esa situación que se ha desbordado en las casas. La triple jornada ya se venía dando, no era una acción que es nueva en la pandemia, sin embargo, con la pandemia se agudizó esa situación. Otro elemento es cómo las mujeres y las niñas en las viviendas se vuelven todavía más vulnerables a las violaciones, vulnerables porque también representan una gran cantidad de personas que aquí les dicen NET, pero nosotros les decimos ninis. O sea, hay 267 millones de ninis, o sea, que no estudian, que no trabajan, pero a lo mejor no es porque no quieran trabajar, sino porque son las llamadas a cuidar la casa, son las llamadas a hacer las tareas domésticas, ¿no? Sobre todo mujeres y niñas son las que mejor ellas dejan de estudiar o de hacer sus trabajos remunerados para hacer el trabajo de cuidados o el trabajo doméstico. Entonces, eso es una injusticia, es una violación de derechos humanos. Y el otro tema, ¿verdad?, que seguimos, el tema de inmigrantes. Hemos visto cómo la gran cantidad de mujeres trabajadoras domésticas, no solo migrantes, cómo se han quedado sin trabajo en este país y a nivel global. Y eso ha repercutido incluso las economías de estos países que viven precisamente de estos temas de las remesas. Entonces, de esto lo estoy pasando rápido, solamente lo hago con la intención de que sean elementos a considerar, ¿verdad?, en este sentido. Ahora, yo quiero terminar esta exposición, esta parte de la exposición, ¿no? Esta parte para que consideremos de nuevo este video. Veamos este video. Este video no tiene sonido. Solo quiero que veamos el contenido. ¿Qué es lo que plantean acá? Son acciones claves. Es importante que recordemos aquí, son varias propuestas, son 4 propuestas que plantea el video, ¿verdad? La protección de los sistemas de apoyo, la elaboración de los planes de estímulo, el apoyar y escuchar a las mujeres y el incluir a las mujeres en sus decisiones. Es importante estas acciones. Ahora,
hemos hablado un poco de toda la situación de las mujeres en el país, la situación política, la participación política. Hemos visto los efectos de manera general de la pandemia en la vida de las mujeres y cómo ha afectado grandemente y ha profundizado la cantidad de dificultades que las mujeres se enfrentan o enfrentamos a diario. Ahora quisiera exponer un poco qué acciones podríamos promover para la democracia paritaria en este país. Entonces, en primer lugar, pensamos que es fortalecer las capacidades de las mujeres políticas, incluidas mujeres indígenas y mujeres jóvenes a nivel nacional y municipal. Creemos que únicamente la promoción de las mujeres en los espacios no es suficiente. Es necesario fortalecer esas capacidades para que estas mujeres tengan una participación cualificada en los espacios en donde ellas están. Producir conocimientos y herramientas claves para garantizar la implementación de las disposiciones relativas a la paridad y a las cuotas de género establecidas en la legislación electoral. Hay muy poca producción de conocimiento y de herramientas. En la producción de conocimiento ayuda a hacer propuestas. La producción de conocimiento nos ayuda para darlos a conocer a las personas políticas, hombres y mujeres de este país, y hacer cambios, los cambios necesarios, ¿verdad? Impulsar a consensos y acuerdos nacionales y municipales en torno a la paridad de género. En ese sentido, como les decía, el año pasado se dieron una iniciativa de ley para buscar la democracia paritaria. Hoy por hoy está todavía en discusión esta iniciativa de ley, pero sí es necesario proponer ese consenso. Ahora, tenemos varios desafíos todavía a nivel nacional. Adoptar las reformas legislativas y la reforma pública y de política pública necesaria, a fin de que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica, en un mandato para la participación paritaria en los 3 poderes y niveles de gobierno donde persisten aún las desigualdades de mujeres y hombres, tales como los puestos de elección popular, la administración pública, cómo se imparte la justicia, los organismos autónomos, administrativos y jurisdiccionales electorales. Es importante, ahora todavía quedan reformas legislativas para promover, pero también es importante, tenemos 2 leyes especiales, la Ley y la LIE, que promueven la igualdad sustantiva. Sin embargo, todavía no está implementándose totalmente. Otro elemento importante son las acciones afirmativas, porque las acciones afirmativas favorecen el ingreso y la permanencia y desarrollo de las mujeres en el ejercicio de cargos, en espacios, en toma de decisiones, para que garanticen la participación de las mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes, mujeres con discapacidad, entre otras. Las acciones afirmativas vienen a ser de alguna manera porque existe una gran brecha. Entonces, la acción afirmativa viene a ser un reconocimiento para que las mujeres estén y participen, ¿verdad? Entonces, tipificar también en la legislación la violencia política. Hoy por hoy se está trabajando en la Comisión de la Mujer y Derechos de la Mujer de la Asamblea Legislativa, está ahora revisando precisamente la legislación sobre violencia política, porque hoy por hoy no hay ninguna sanción, no hay un reconocimiento de que esto es un delito, ¿verdad? Porque la violencia política que se ejerce contra las mujeres, incluyendo facultades claras para las autoridades, órdenes de protección, acciones de prevención, sanciones y reparación integral del daño, y asimismo asegurar que las campañas para promover los derechos políticos electorales de las personas se abstengan de reproducir estereotipos de género institucionalmente, adoptar modelos de atención y sanción del acoso laboral y sexual. Hoy por hoy no hay legislación
Sin embargo, hay pactos, pero muchas veces esos pactos se rompen y hay mucha violencia contra las mujeres. Ahora estamos en un periodo preelectoral y ya comenzaron a haber ese tipo de situaciones y precisamente, si ustedes se dan cuenta, hay mucha más violencia política contra mujeres que contra hombres. Otro desafío que nosotros identificamos es la necesidad de reformar los documentos básicos de los partidos políticos para garantizar el principio de igualdad de paridad. No existen en los documentos de los partidos políticos, la mayoría de los comités que dirigen estos partidos son hombres y normalmente o casi siempre los secretarios generales son hombres. Entonces, acá la propuesta es de hacer una reforma para que realmente garantizar que al interior, porque eso parte de la estructura todavía tiene parte del partido político. Entonces, ¿cómo garantizar que desde ahí haya una estructura orgánica, electoral, programática, que promueva las plataformas electorales y garanticen la igualdad sustantiva? Otro desafío es garantizar que los partidos políticos asignen y respeten una distribución equitativa de recursos durante las campañas electorales a las mujeres y a los hombres, porque normalmente a las mujeres se les está pidiendo que asuman ellas financieramente su campaña electoral y otorguen igual tratamiento en los espacios de difusión en los medios de comunicación. Y por último, pero igualmente quedan una gran cantidad de desafíos, es cómo fortalecemos estos observatorios de participación política de las mujeres que muchas de las organizaciones o instituciones tienen como un elemento para apoyar a las redes de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres y vigilan la aplicación de las leyes en materia de paridad. Quise traer también acá varias imágenes de mujeres que han sido emblemáticas y que han abierto brecha en el tema de la participación política. Abela Van Severen es reconocida por ser la primera alcaldesa en la historia del país y ella asumió como máxima responsable de Santa Tecla en 1955. También ustedes conocen a la doctora María Isabel Rodríguez. Ella es la primera mujer graduada en la carrera de medicina en la Universidad de El Salvador en 1948. Ella fue la primera mujer en ser rectora de la UES, además en el periodo 99 al 2007, y fue nombrada de San Salvador por la alcaldía y ministra de Salud, ¿verdad? En el periodo 2009-2014. Hoy por hoy, ella es asesora, sigue siendo asesora de la OMS en el país. Y la señora Gloria Salguero Gross, que todos nos recordamos de ella, también fue una de las fundadoras del Partido Arena, estudió distintas carreras, entre ellas economía en la universidad, en la UCA, historia universal y geografía en Europa. Además fue la segunda mujer en ser presidenta de la Asamblea Legislativa y ella, junto con varias mujeres de otros partidos políticos, fueron los que impulsaron la aprobación de las leyes de igualdad y equidad en este país, ¿verdad? Y por esto las traigo porque hay mujeres que han sido emblemáticas en este país como para que han impulsado la participación política, no solo de ellas, sino que de más mujeres. Y por último, quiero quedarme con un mensaje que es la democracia paritaria, es un acelerador de la igualdad sustantiva y del desarrollo. La participación de las mujeres no solo tiene que ver con el desarrollo de las mujeres. Se ha demostrado que las sociedades que apuestan a la igualdad sustantiva tienen un acelerador en el desarrollo de sus ciudades. No solo desarrolla la mujer, sino que desarrolla el pueblo, desarrolla el país que lo promueve. En ese sentido es que nosotras promovemos esta acción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada y maestra García.
pasaríamos a un espacio de preguntas y respuestas. Tenemos que han sido vertidas aquí en el chat para que usted nos haga el favor de contestarlas. La primera pregunta que tenemos es: ¿cómo analizaría los derechos de las mujeres con respecto a los derechos de la niñez? Desde mi punto de vista, creo que son derechos universales, son derechos humanos ambos, pero son diferentes. Estamos hablando de dos cosas y de dos poblaciones distintas. Entonces, sobre los derechos humanos de las mujeres, yo pensaría que es un tema pendiente de muchas sociedades, ¿verdad? De igual manera, pienso que pasa con los derechos de la mujer, con los derechos de la niñez. Sin embargo, debemos de hacer esa diferenciación. No, son dos poblaciones distintas que tienen en común que han sido gravemente vulnerados en todo lo largo de la historia, ¿verdad? Eso, digamos, es lo único que tienen en común, pero que sin embargo el tratamiento que se debe de dar para cada uno tiene que ser diferente y diferenciado, porque si no es de esa manera, corremos el riesgo de que se generalicen. Aquí en este país muchas veces echamos en una bolsa a la niña, a la mujer, a la adulta mayor, y ahí hacemos un mix y hacemos una atención así generalizada. Entonces, eso es bien difícil porque es importante dar una atención diferenciada para cada población. Y la atención diferenciada significa presupuesto diferenciado, significan programas específicos, ¿verdad?, para promover precisamente a cada uno de estos derechos. Muchísimas gracias. Tenemos también otra que nos pregunta: ¿por qué las instituciones del gobierno no dan oportunidad a las mujeres, aunque tengan la capacidad para desempeñar el cargo laboral solicitado? Sí, yo creo que no podría responder esta pregunta porque no pertenezco a las entidades de gobierno. Es más, nosotros somos una entidad de Naciones Unidas que quiero decirles que acompañamos y fortalecemos a los gobiernos de turno, reconocidos y legalmente nombrados por la población. Entonces reconocemos la democracia vista de esa manera, y en ese sentido no podría responderle esta pregunta. Y también hay otra que nos dice que ¿cuál es la incidencia de la pobreza en la vulneración de los derechos de la mujer? Se ha visto, como vimos en el recorrido, que hay mayor impacto, hay una relación que menciona a mayor pobreza, hay mayor impacto de la pandemia. Entonces, sí, y este país es un país de renta media, sin embargo, hay una gran cantidad de pobreza todavía. Entonces, el impacto en la población todavía más pobre es mayor, ¿verdad? Eso es lo que yo he podido investigar con relación a los estudios que he leído de los efectos de la pandemia y de los efectos también de la violencia. Ahora, eso no significa que haya siempre efectos en otras poblaciones que no sean necesariamente pobres, pero la mayor parte de efectos se tienen más en poblaciones, en hogares que viven en pobreza. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que aquí nos quedaríamos, y las que quedan pendientes podemos hacérselas llegar para que usted nos regale su respuesta. Muchas gracias. Pasaríamos entonces al cierre del evento, que estaría a cargo del licenciado y maestro Rodolfo Mejía Dietrich. Licenciado. Muchas gracias, ingeniera Ruth, por la conducción excelente de este evento. En primer lugar, desearles muy buenos días a cada uno de los presentes y de corazón esperando que se encuentren bien.
en esta situación y contexto de emergencia en el cual nos encontramos. En segundo lugar, agradecer la excelente ponencia magistral y yo diría cátedra de esta mañana, que tiene que ver con la mujer y la política pública en El Salvador, este escenario de la nueva normalidad. Y gracias, licenciada Rosario García, que es gerente de proyecto de ONU Mujeres El Salvador. Esperamos, como CIDEMO, como Centro de Investigación por la Democracia de la Universidad de Oriente Univo, establecer una alianza estratégica que se mantenga o se materialice a través de una firma de carta de entendimiento con ONU Mujeres, si es posible, ONU Mujeres y Univo. Muy bien, para fortificar esa lucha por la igualdad de género y que también está vinculado a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y los cuales es prioritario para el Centro de Investigación por la Democracia y a través de este proyecto de sociedad civil y democracia en la región oriental. Nosotros tenemos como tema transversal en cada una de las implementaciones de cursos, de eventos, investigar en la línea de representación política de la mujer y tomar en cuenta aquellos grupos vulnerables, en el caso de las poblaciones indígenas, en el caso de las poblaciones LGBTI, que también sientan esa inclusión, además del género como tal. Pues es una realidad inapelable, diríamos, como CIDEMO, lo expresado esta mañana por la licenciada Rosario, respecto a ese rol de la mujer en las políticas públicas sobre género. Y retomando algunos puntos que había notado por acá sobre esa lucha de los derechos humanos de las mujeres, la violencia política de las mujeres y cómo esta situación afecta también la postulación a cargos públicos y que tiene sus efectos directos en ese gran desafío que tiene la democracia paritaria a nivel nacional, centroamericano y de igual manera latinoamericano, podríamos decir. Yo quiero expresarle nuevamente, ¿verdad?, la legitimación de cómo nace esta actividad. Ya la ingeniera Ruth lo explicaba al principio, es que tenemos con la asesoría de la Universidad de Salamanca, España, un plan estratégico y unas líneas de investigación en las cuales, a partir de un diagnóstico previo que se realizó en la región oriental, dieron como resultado esa visibilización que necesitaba la mujer y lo materializamos a través de una línea de investigación titulada Representación Política de la Mujer. A raíz de ese esfuerzo académico, investigativo, decidimos lanzar una campaña, Mujeres Comprometidas por la Democracia. Y la verdad que muchas gracias por esta cátedra brindada esta mañana, también una cátedra, porque sabemos que las mujeres, la organización de mujeres siempre han sido un factor social e institucional en los procesos de cambio social. Finalmente, agradecer a todos los asistentes y representantes de las diversas instituciones que nos acompañaron esta mañana, entre ellos estudiantes de las diversas universidades de la región oriental, sociedad civil, profesores, académicos, investigadores, y sugerirles una atenta invitación a que nos puedan seguir en la fanpage del Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO Salvador, que nos puedan dar like y que nos puedan comentar, interactuar con nosotros. Muy pronto vamos a lanzar una aplicación móvil con la que queremos conectar con la sociedad civil y donde esta línea de investigación pues, va a ser fundamental para visibilizar ese rol de la mujer a través de lo que hace el Centro de Investigación por la Democracia. Muchas gracias nuevamente y desearles un excelente día a cada uno de los presentes. Es cuanto, ingeniera Ruth. Muchísimas gracias a todos los presentes, especialmente a nuestra ponente, también nuestra vicerrectora académica que estuvo con nosotros, igualmente pues por el espacio que ha abierto nuestro director en cuanto a la representación política de la mujer. Y sí, yo voy a aprovechar también el espacio, Rosario, de decirle que nos estaríamos comunicando a futuro con usted porque sí necesitamos algún tipo de apoyo técnico metodológico. Estamos con aquello de poder hacer un observatorio de representación política y nos gustaría pues contar con el apoyo técnico metodológico, como mencionaba el licenciado, y podría ser a través de un convenio. Muchísimas gracias y decirle que aquí está el CIDEMO, estamos a la orden
cualquier actividad o cualquier estudio de investigación que se requiera por unas mujeres, pues puede contar con un socio aquí, aunque no lo hemos formalizado, pero puede estar estamos con ustedes aquí en el oriente del país, siempre en la lucha para el apoyo y la igualdad de las mujeres. Y a los presentes, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Excelente día. Buen día. Muchas gracias, buen día. Buen día a todos. Desde el Centro de Investigación para la Democracia agradecemos su presencia en nuestras actividades, recordándole que pueden estar pendientes de nuestra fanpage CIDEMO El Salvador para próximas actividades. También pueden seguirnos en Twitter como El CIDEMO y de esta manera estar pendiente de todas las actividades que estamos realizando. Nuestra próxima conferencia tenemos una el día de mañana en la que estaremos abordando un tema muy importante y está directamente relacionado con el tema de la transparencia. La videoconferencia de mañana será el derecho de acceso a la información pública y la construcción de la cultura de transparencia. Esta videoconferencia será impartida por el licenciado Ricardo José Gómez Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Será el día de mañana a las 10 a.m., por lo que agradecemos su presencia. También comentar que el día miércoles 30 estaremos realizando también una videoconferencia, por lo que es muy importante que estén pendientes de nuestras redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos. Tengan muy buenos días.